Dios les bendiga. Una vez más, su hermana Carmen Catalán trae esta palabra que se encuentra en Romanos 6 y que se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es sobre el andar en la nueva vida. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Muchos creen y dicen, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y es verdad, porque aquí dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Y aquí está la respuesta, cómo el Señor nos da la respuesta. Dice, de ninguna manera. Pero hay algunos que creen que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El problema está de que donde sobreabunda el pecado, muchas veces mueren sin haber recibido la salvación, sin haber recibido la gracia de Dios, sin haber aceptado el regalo precioso que Dios envió. Por eso que es a su Hijo Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, ahí el Señor nos hace una pregunta. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Pero aquí también nos da una respuesta y dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿has muerto al pecado? Los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y le hemos reconocido públicamente, ese es un paso, el primer paso a seguir. El segundo paso es bautizarse. Cuando uno se bautiza, dice que ahí en el bautismo sumerge la carne, muere la carne, y cuando es levantado es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya somos nuevas criaturas. Por eso dice, de ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? Un muerto no puede seguir pecando. Pero el que se hace pasar por muerto, sí sigue pecando, porque todavía está vivo, porque todavía está en la carne. Por eso debemos de estar bien seguros. ¿Nos hemos convertido realmente al Evangelio? ¿Hemos nacido de nuevo? Porque si no hemos nacido de nuevo, ahí hay un gran problema. Que al rato vamos a seguir viviendo la vida que antes vivíamos. Por eso el Señor nos dice sobre el andar en una nueva vida como creyentes en el Evangelio. Dice, ¿o ignoran ustedes que los que somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados en su muerte? Cuando somos bautizados, vamos a morir, a morir. Por eso dice que somos bautizados en su muerte, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para muerte, dice, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos dice que en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, dice que así también
será en la de su resurrección. Por eso es muy importante que nosotros vivamos una vida en el Evangelio, una vida santa, una vida recta, una vida que le agrade al Padre. Por eso dice que debemos de vivir, dice que debemos de estar muertos al pecado. Debemos de morir cada día. Debemos de pedirle al Señor, Señor, mira, quizás yo todavía tengo pensamientos que no te agradan. Señor, ayúdame. Yo quiero morir cada día. Porque si yo no muero cada día, tengo el peligro de volver a hacer las cosas que antes yo hacía. Estoy en peligro, quizás a que la vieja naturaleza vuelva. Por eso no debemos de descuidar, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso debemos de escudriñarla para conocerla. Ahí el Señor nos habla cómo vamos a ir muriendo poco a poco dejando el viejo hombre. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también será Él en la resurrección. Si somos muertos al pecado, también seremos, ¿qué? Transformados. También seremos levantados para vida eterna. Para vida eterna. Pero si seguimos en la carne, si seguimos dándole gusto a la carne, entonces estamos viviendo y vendríamos a ser peor que el incrédulo. Porque al menos el incrédulo vive en su carne, vive en sus deleites, porque no conoce la palabra de Dios. Pero si a ti ya te han estado hablando, si a ti ya te han hablado de la palabra, si tú ya tienes el conocimiento de la palabra, entonces ten cuidado. Ten cuidado de estarte dando gustos. Ten cuidado de estar agradando a tu carne. Que lo que te pide tu carne le des. Ten cuidado. Dice, porque sabemos que nuestro viejo hombre, escucha, Iglesia de Cristo, escucha. Dice, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea inutilizado para que ya no sirvamos al pecado. Ha sido inutilizado. Pero si no leemos la palabra, si solamente vamos a la iglesia y ponemos nada más a oír, pero no conocemos nosotros personalmente cada quien, si no conoce la palabra de Dios, si no conoce lo que nos está hablando aquí el Señor, ¿cómo vamos a vivir como a Dios le agrada? ¿Cómo vamos a morir cada día? ¿Cómo vamos a crucificar la carne cada día? Si no oramos, no leemos la Biblia, no vamos a ese cuarto secreto. ¿Cómo vamos a morir la carne? Al contrario, si nosotros no hacemos eso, la carne nos va a gobernar a nosotros en lugar de nosotros gobernar a la carne. Y si se sigue practicando el pecado, dice que, mira lo que dice Primera de Juan 3:8. Mira lo que dice. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice que para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Cuando nos bautizamos, cuando hacemos el acto de fe en bautizarnos, crucificamos la carne. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Pero para ya no vivir tú, tienes que decirle no a lo que la carne te diga. ¿Qué es lo que tu carne te está pidiendo? ¿Qué está pidiendo esa carne? ¿Cuáles son esas áreas que no le has entregado al Señor? ¿Cuáles son esas áreas? Dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El que ha muerto. ¿Cómo es eso? ¿Qué estábamos hablando? Cuando uno entra al bautismo, cuando uno da ese paso de fe y entra al bautismo, morimos, ahí morimos al pecado. Cuando nosotros somos levantados, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y desde ahí nos determinamos a servir al Señor. Pero para servir al Señor tenemos que someter la carne, someter nuestros deseos, morir cada día a la carne. Mira lo que dice Juan 3:6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Es por eso que debemos de permanecer en él. ¿Y cómo vamos a permanecer en él? Leyendo la palabra, conociendo la palabra, conociendo la escritura. Por eso dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Mira. Si todavía te sigue ganando la carne, si todavía te sigues deleitando en lo que antes hacías, dice que aún no le has conocido, aún no has conocido la verdad, aún no has sido libre. Y déjame decirte algo, iglesia, si el Señor está trayendo estos mensajes, que nosotros debemos de morir al pecado, que ya no debemos de practicar el pecado, es porque el Señor quiere trabajar en tu vida. Es porque el Señor quiere que tú renuncies quizás a lo que estás haciendo en el secreto. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Si tú no has nacido de Dios todavía, es tiempo de que abras tu corazón, de que seas sincero con Dios y reconozcas que aún sigues en la carne, que necesitas ayuda, entrar prontamente al secreto con Dios y derramar tu corazón
arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Porque quizás tú ya llevas tiempo en la iglesia, quizás ya llevas tiempo sentado en una banca. O lo peor, quizás tú estás arriba ministrando y aún no le has conocido. Porque la palabra dice bien claro que el que peca es que no le ha conocido todavía. Y lo peor es, dice que si siguen pecando, dice que son del diablo. Aquí está. Dice, Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Si tú ya no quieres ser del diablo, entra prontamente en el secreto con Dios. Ábrele tu corazón y arrepiéntete. Y dile, Señor, no te he conocido como debo de conocerte. No me he dejado moldear. Yo pensé que convertirme en cristiano nomás era ir y sentarme en la banca, comprarme una Biblia y llevarla cada día de servicio, pero en mi casa guardarla y no usarla, no abrirla. Pensé que convertirme en cristiano no era orar, no era ayunar, no era abstenerme de lo que mis deseos carnales piden. Por eso el Señor dice sobre el andar en la nueva vida. Y muchos no andamos sobre la nueva vida. Porque aún seguimos deleitándonos en cosas de los cuales antes lo disfrutábamos. Pero el Señor dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero escúchame bien, iglesia de Cristo, escúchame. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quizás el diablo te tiene atado con algo. Quizás el diablo te tiene atado con algo. ¿Con qué te tiene atado? No lo digas. Vete al secreto con Dios y ábrele tu corazón. Y dile, Señor, ayúdame, porque yo quiero comenzar a vivir en santidad. Porque yo quiero ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque la iglesia está siendo preparada. La novia está siendo preparada. Pero ¿sabes quién está siendo preparada? La que se está guardando en santidad. La que ha renunciado a su yo para agradar a Dios. Es tiempo de dejar y comenzar a decir, como decía el apóstol Pablo, con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué maravilloso. Mira qué maravilloso es la palabra de Dios. Por eso es necesario que la conozcas, iglesia. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. Escudriñarla. Para que tú conozcas
Y aquí, cada vez que tú abres la Biblia, el autor está presente. El Espíritu Santo te enseña, te redarguye, te reprende, te exhorta y te guía. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que cuando tienes luchas y pruebas, dice la palabra de Dios que Él intercede con gemidos indecibles por ti y por mí. Eso es lo más hermoso. Eso es lo más maravilloso. Porque tenemos que comenzar a vivir una nueva vida, iglesia. Tenemos que ser sabios al caminar en nuestro andar en el cristianismo, en el evangelio. Porque Cristo viene pronto, iglesia. El arrebatamiento está pronto a suceder. Y la iglesia está siendo preparada. Está en preparativos de boda. Pronto, iglesia. Pronto. ¿Y sabes qué es? Por eso el Señor está trayendo esta palabra. De que nos preparemos. De que comenzamos a vivir para Él. Porque si tú no te dejas preparar por el Espíritu Santo, si tú no te dejas ministrar por el Espíritu Santo, si tú no eres sincero delante de Dios y le dices tus debilidades y te arrepientes y te vuelves de tu camino, no vas a ser preparado, no vas a ser preparada. Y nadie que tenga sus vestiduras manchadas va a estar delante de la presencia de su Señor, de su Rey, de su Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, el que pagó un precio por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros, el que se entregó por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, como dice su palabra. Por eso es necesario morir al pecado y comenzar a vivir para nuestro Señor. Si tú todavía no estás viviendo para tu Señor, corre prontamente en el secreto. No esperes más. Porque déjame decirte algo. Dice que el arrebatamiento va a suceder de un momento a otro. Y nadie nos asegura que no sea en esta noche, o mañana, o pasado. Dejémonos transformar por el Espíritu Santo. Dejemos que Dios obre en nuestros corazones. Seamos sinceros delante de Dios. Seamos sinceros. Porque dice la palabra de Dios que Él no da ni una prueba más de la que podamos soportar. Ni digamos tampoco que cada vez que nos viene una tentación, que somos tentados de parte de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él no tienta a nadie tienta. Dice que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Quizás tú eres tentado de una manera, yo soy tentada de otra manera,
Quizás otro hermanito es tentado de otra manera, es de acuerdo a su concupiscencia. Pero si queremos morir a la carne, pongamos en práctica lo que dice aquí. Conozcamos lo que dice aquí. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe. Porque es el Espíritu Santo el que está preparando a la novia. Es el Espíritu Santo que te va a hacer ver este mensaje para que veas la condición en la que estás y reconozcas que necesitas cambiar, que necesitas un cambio en tu vida. Porque llevar la Biblia cada domingo, cada día de servicio, traerla contigo así, no va a hacer que tu vida cambie. Es una determinación que se hace personalmente cada persona. Es una determinación. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dios te bendiga.